Le damos la bienvenida en este primer bloque al jefe de planta de Baco, Oscar Mantica. Baco es una de las empresas, digamos, realmente que ha hecho su huella dentro, no solamente como marca, sino como fábrica, porque tiene invenciones que han hecho historia, pero realmente la historia, digamos, es importantísima. En 1886 comienza esta marca, esta fábrica en Suecia, y luego aquí en Argentina se instala en 1963. Desde 1980 está en la ciudad de Santa Fe y luego en 1999 en la ciudad de Santo Tomé. La verdad que es una historia impresionante cuando se habla de 118 inventos a lo largo de la vida de esta empresa, y creo yo, digamos, el punto de inflexión fue la mano de hierro, que es nada más ni nada menos que la llave de caño. A partir de eso, ¿cuáles son las estrategias de mercado en este contexto? Vamos a hablar de todo esto con Oscar Mantica. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias muy bien. por estar con nosotros. No, te agradezco. Bueno, ¿qué significa, digamos, ser parte de Baco para vos? Mira, yo empecé a trabajar en Baco en 1975, cuando terminé la escuela industrial. O sea que imagínate que me estoy retirando, o sea que 45 años dentro de Baco, donde viví todo, las épocas buenas, las malas, y por supuesto peleando las malas y tratando de disfrutar las buenas. Te podría decir que aprendí a vivir ahí adentro, con una cultura que nos transmitían los suecos primero, los españoles después, y realmente, si vos me preguntás, a estos 45 años los disfruté. Los disfruté y tuve la suerte de hacer lo que me gusta. O sea, pasé por diferentes lugares dentro de la planta, hasta que, bueno, los últimos 4 años fui gerente de la planta. Es impactante, digamos, que estemos hablando de una empresa de 1886. ¿Cuántas empresas hay desde aquella época que, más allá de que hayan arrancado, digamos, en Suecia, que estén radicadas en Argentina ahora? No. En Europa sí, es más común. Y en Argentina te diría Scania y alguna otra empresa europea, y mucho más no conozco. No creo que haya empresas que perduren tanto en Argentina, lamentablemente. El primer invento fue la mano de hierro, que es la llave de caño. ¿Qué significó para qué significó para el mercado en ese momento? Sí, o sea, en Europa tenemos que transportarnos aquel tiempo. O sea, lo que permite es que se desarrolle una fábrica en una localidad de Suecia similar a Esperanza. Y prácticamente toda esa ciudad se movía alrededor de la planta de Baco. En Argentina se empieza a fabricar la llave para caño allá por 1970, por supuesto con máquinas y dispositivos traídos de Suecia, pero con totalmente el personal santafesino. Sí, siempre tuvimos apoyo de algún sueco que venía mientras se desarrollaba el producto, y después, bueno, lo seguíamos desde Argentina. Eso fue para el mercado local hasta allá por el año 2004, 2005, en que se empezó a fabricar también para Europa. Y posteriormente, un año después, o 2, para Estados Unidos. O sea que hoy fabricamos la llave para caño para todo lo que es el mercado local, más Europa y Estados Unidos. Y bueno,
tenemos una cuenta pendiente que es tratar de introducir nuestros productos en Latinoamérica. Eso nos ha costado siempre, pero bueno, es el desafío para el futuro. Ahora, yo de chico veía la caja de herramientas siempre en Argentina. En Argentina, o sea, no importa si era en la ciudad de Santa Fe, te ibas a Córdoba, a Buenos Aires, era Baco. La caja de herramientas era Baco, o sea, vos veías, o sea, tenías que llamar a un, no sé, un tornero, un electricista inclusive, y las herramientas eran Baco. Sí, sí. Eso fue así durante muchos años, hasta que empezaron a ingresar productos importados, primero de muy mala calidad, después fueron mejorando en la calidad, y bueno, hoy todos los años tenemos una o dos marcas nuevas con las que tenemos que competir. ¿Habitualmente son de qué mercado? ¿De dónde habitualmente son del mercado asiático o algún país de Europa Oriental, pero el 90% asiático. Que, bueno, hay cuestiones de dumping y demás contra las que es muy difícil pelear. Ellos trabajan con otros volúmenes de producción, tienen otros mercados, y bueno, la competencia a veces es desleal, pero bueno, con mejoras de productividad, con inversiones, hace 20 años que estamos peleando. La triangulación, me contabas fuera de cámara, que es interesante porque todo nace en Suecia, pero tenés 7 plantas en Europa. 7 plantas tenés en Europa. La única planta en Latinoamérica que está en Argentina. En Santo Tomé. En Santo Tomé. Y otra planta que es la planta madre que está en Estados Unidos, claro, en Chicago, precisamente. En las proximidades de Chicago, en Milwaukee. En Milwaukee. Hay varias plantas de Snap-on, por supuesto está la planta central, más toda la parte administrativa y financiera, por supuesto. En Estados Unidos se fabrican prácticamente todos los mismos productos que en el resto de las plantas, pero con marca Snap-on. Nosotros fabricamos marca Baco en Argentina y en Europa. Y exportamos de la planta de Santo Tomé productos con marca Snap-on, que no se venden en el país. Bien. O sea, en el país solamente se comercializa Baco y una segunda marca que no es muy conocida, que se llama Irimo. ¿Es una cuestión de mercadeo o exclusivamente de estrategia de marketing? Sí, sí. O sea, esta segunda marca nació, te puedo decir, hace 15 años por lo menos, y nunca se potenció. Bueno, en los últimos años se está potenciando y son productos también que se fabrican en la planta de Santo Tomé o que se importan de Europa. Cuando hablamos de 118 invenciones, ¿cuáles fueron las que cambiaron las reglas de juego? La que vos ya mencionaste, sí. La llave para caño, la llave ajustable, que es más conocida como inglesa, francesa, prusiana, pero para nosotros es la llave ajustable, que también se desarrolló en Suecia y después se transportó a Argentina junto con la llave para caño. Bueno, después hay otros inventos más que nada relacionados con los criques, o sea, la carraca le dicen en otros lugares, para nosotros es la llave crique. Bueno, esos son los 3 que cambiaron. Que cambiaron todo. Que cambiaron todo. Hoy en día, en la planta exclusivamente de Argentina, que está en Santo Tomé, sí. ¿Cuántos empleos genuinos, directos o indirectamente tienen, digamos? Empleos genuinos de Baco son 185 personas. 185 personas. Por supuesto que tenemos talleres que trabajan para Baco en la ciudad de Santo Tomé, de Santa Fe, de Esperanza y algunos en Buenos Aires o Córdoba. Que esos son indirectos. Claro, son empresas propias que trabajan para Baco y otras empresas más, por supuesto. Bien. Y hoy,
¿Qué significa, digamos, dar empleo a 185 personas más ese plus? En la Argentina. Sí, por supuesto, es una pelea día a día. O sea, más que nada en estos momentos de crisis, es muy difícil vender, más difícil cobrar y tenés otro problema que es la capacidad ociosa de las plantas, que en realidad se está cubriendo en este momento fabricando stock para mantener los puestos de trabajo. La única forma de lograr eso es con aportes de capital por supuesto, de Estados Unidos. Porque los insumos siguen incrementándose en dólares, los precios, el acero ni hablar. Entonces, para vos poder hacer esto, tenés que tener la capacidad de, sin vender todo ese stock, poder comprar. Eso me imagino que, digamos, genera una planificación incluso teniendo no solamente un pensamiento, digamos, cíclico, por los mismos ciclos, digamos, que vive la economía de la Argentina constantemente, ¿no? Resignificarse, sino que vos me estás diciendo que funcionan en los turnos dando trabajo, no suspenden gente para poder generar stock. Hoy esa es la estrategia, digamos, hoy del mercado. Estrategia. Por supuesto que para eso necesitas un respaldo. Hubo un aporte el año pasado de $2,5 millones y este año de $1,5 millones, aportes de capital. Si no, es imposible hacer esto, porque además vos necesitas, para comercializar, ampliar los plazos de pago, que en este momento están digamos, el costo financiero. El costo financiero te lo tenés que pagar vos. En otro rubro, por ejemplo, digamos, lo que está pasando es suspender turnos. Y si no, adelantar vacaciones. Sí, bueno, esa es la alternativa que se está dejando siempre para el final. Se está tratando en su caso. Sí. No es en el caso de la mayoría de las fábricas. Hablo del caso de Baco. O sea, se está tratando de dejar para el final. Esperemos no llegar. Esperemos poder evitarlo. Ahora vamos a la cuestión, digamos, general. ¿Qué expectativas tenés, digamos, de estos 40 días de transición y el post, el gobierno que viene? Bueno, la expectativa es poder seguir exportando. En realidad a nosotros nos vendría muy bien un crecimiento del mercado interno, muy bien. O sea, con Europa a Europa no lo podemos cambiar. Europa nos va a comprar siempre lo mismo, Estados Unidos siempre lo mismo, son perfectos, no varían nunca. Lo que a nosotros nos haría muy bien es un incremento del mercado interno. Hoy lo estamos sufriendo. A ver si entiendo. Europa, sobre todo, y Estados Unidos después, subsidian Argentina. Hoy sí. Y el mercado latinoamericano, sudamericano, digamos, con una competencia desleal en algunos casos. Desleal en algunos casos, es muy difícil de introducirse en el resto de Latinoamérica. En Argentina sí, Baco es muy fuerte, es una marca que todo el mundo pide, se vende sola. Pero cuando el mercado se achica, como en estos últimos años, es muy difícil subsistir. Sí, cuando competís con gigantes como los viejos llamados tigres del Asia, ¿no? Sí, en realidad nosotros... Que tienen mano de obra baja, o sea, digamos... Claro. En realidad nosotros no salimos a pedir subsidios ni que nos favorezcan, sino lo que queremos es reglas claras y, por supuesto, que el producto que ingresa pague para ingresar lo que tiene que pagar y además si hay un efecto de dumping que sea controlado. Es decir, no es imposible competir. Y por ejemplo, ustedes lo están sufriendo eso. Sí, por ejemplo, nosotros hemos pedido una acción antidumping sobre las llaves fijas que ingresan de algunos países de Asia, automáticamente y si hacen triangulación ingresan de otro lugar. Y bueno, si no controlamos eso, nosotros más no podemos hacer. ¿El dólar cómo influyó?
A nosotros un dólar caro nos favorece para la exportación, pero como nosotros también importamos productos de otras plantas de Europa, prácticamente queda compensado. Sí nos favorece porque somos más competitivos contra el producto importado acá en Argentina. Ahí sí tenemos una ventaja competitiva con el dólar alto. Lo que sí, o sea, ustedes van a estar pendientes exclusivamente qué tipo de restricciones pueden llegar a tener las importaciones, por ejemplo. Me contabas, digamos, lo que vivieron antes del 2015 también, con las restricciones que había, digamos, de importaciones para poder buscar un insumo en particular, digamos, un repuesto. Ese es un problema que tuvimos muy grave, porque era muy difícil poder ingresar un producto que es un repuesto en realidad. O sea, no ingresar un producto para la venta, para comercializar, sino un repuesto para una máquina. Inclusive, te puedo comentar, tuvimos 2 años parado en la aduana un horno de temple. Claro. O sea, la Secretaría de Comercio no nos aprobaba, después la Secretaría de Industria. Bueno, 2 años para ingresar una máquina para producir. Sí, una máquina que puede tener un deterioro, digamos, en esos 2 años, digamos, parado en la aduana también. Por supuesto. Imagínate que tenés que cambiar todas las cañerías, todo lo que es plástico, goma, tenés que cambiar todo. ¿Pensás que se puede aprender de estos 2 modelos que pasaron? De los 12 años del kirchnerismo y estos 4 años del macrismo. ¿Puede haber algo, digamos, que diga, de esto tomo algo en cuanto a la relación justamente de mercado? Reactivar el mercado de consumo interno, digamos, el consumo interno es clave, sí. Vos mismo lo decís. Sí, sí. Ahora, también generó muchos perjuicios la restricción absoluta, digamos, antes del 2015. Sí, yo creo que nuestra clase política aprende. Nos cuesta a veces, pero vamos aprendiendo, sabemos cuáles son las cosas que no tenemos que repetir. Y yo creo que no vamos a cometer los mismos errores. Creo que no. Espero que no. Porque en realidad lo que lo sufrimos somos nosotros. Nosotros y las 185 personas que hoy están trabajando en el caso de Baco o en cualquier industria. O sea, los errores que se cometen se pagan muy caro. Sí, se pagan caro con un casi 37% de pobreza, ¿no? Sí, las consecuencias son esas. Y la cantidad de despidos que hubo, digamos, la cantidad de cierre de comercios, pymes, sobre todo. Sí, de pymes que se transforman en planes y menos gente aportando, menos gente trabajando. Yo creo que es muy poca la gente que no quisiera trabajar. Por último, en la provincia de Santa Fe, ¿sos de los que piensan que en momentos de crisis debe haber promoción industrial? Sí, creo que sí. Sí, en realidad... sobre todo con el tema de ingresos brutos, ¿no? Sí, lo que pasa es que como nosotros somos una empresa multinacional, en realidad no participamos de ningún plan. O sea, somos una mediana empresa, pero como somos multinacionales, nos cuesta horrores poder obtener algún beneficio. Es muy difícil. Ya tanto de la provincia como de la nación o de las municipalidades, es muy difícil. Si vos me decís, está bien, yo creo que en realidad Baco, si bien puede tener algún aporte externo, mantiene casi 200 puestos de trabajo más todos los indirectos. Aparte es una empresa que hace más de 50 años que está localizada en este lugar, creo que es un ejemplo. O sea, Baco no paga un sueldo negro, nunca lo hizo, hace todos los aportes que hay que hacer. Yo creo que a eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, puede haber excepciones dentro de la regla, digamos, ¿no? Yo creo que sí. O sea, cuando
si vos me decís una empresa que hace 2 años que está, que no sabés qué es lo que va a hacer, Sí, pero no estamos hablando de una empresa, digamos, que está desde el año 63 radicada acá. Hace más de 50 años, hiciste, vamos a decir, buena letra. Creo que es un ejemplo que hay que atender. Oscar, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. No, te agradezco yo. Siempre nos gusta que conozcan a Baco, y es una empresa que durante muchos años fue de puertas cerradas, nadie la visitaba. Eso ha cambiado en los últimos tiempos, nos visitan ferreteros, nos visitan escuelas, así que te agradezco la promoción en realidad. Bueno, y vamos a estar en esas puertas abiertas, vamos a pegar una visita. Cuando quieran. Para poder mostrar todo lo que Cuando quieran los esperamos. Gracias, Oscar. Gracias a usted.